El sol nacía sobre el horizonte, su luz dorada teñía las aguas del Nilo con reflejos centelleantes. La brisa matinal viajaba por los campos de trigo, rozando las pieles curtidas de los agricultores que inclinaban sus cuerpos sobre la tierra fértil, agradeciendo la generosidad de la diosa que los protegía. En la distancia, los templos erigidos en honor a los dioses resplandecían con el brillo de las primeras horas del día, mientras las columnas, talladas con símbolos sagrados, parecían susurrar secretos antiguos a quienes las observaban con devoción. Desde la gran ciudad, en el corazón del reino, Osiris caminaba con la majestuosa serenidad de un gobernante amado por su pueblo. Vestía un manto de lino finamente tejido, adornado con filamentos dorados que reflejaban la luz como si la misma divinidad emanara de él. Su cetro descansaba con firmeza en su mano, símbolo del equilibrio que había traído a Egipto. A su lado, Isis lo observaba con una mirada serena, consciente de la grandeza del hombre con el que compartía su vida y su destino. Osiris no era solo un rey. Había sido maestro y guía, el que enseñó a los hombres los secretos de la agricultura y la escritura, aquel que puso fin a la barbarie con leyes justas y un gobierno sabio. Bajo su reinado, los hombres dejaron atrás la ignorancia y aprendieron a leer los signos del cielo, a sembrar en los ciclos adecuados y a construir monumentos que desafiarían el paso del tiempo. Pero en las sombras del reino, alguien observaba con ojos fríos. Set, su hermano, acechaba en el silencio, sintiendo en su pecho la punzada de la envidia. El esplendor de Osiris lo hería como una luz demasiado intensa que le impedía reclamar lo que él consideraba suyo por derecho. Mientras los sacerdotes entonaban himnos en honor al rey, Set apretaba la mandíbula. El destino de Egipto estaba a punto de cambiar. Las noches en Egipto eran serenas, el cielo estaba cubierto de estrellas que titilaban como joyas suspendidas en la eternidad. Pero en los salones de la gran ciudad, donde los dioses y los hombres convivían bajo el manto de Osiris, algo oscuro germinaba en las sombras. Set, hermano del rey, se movía entre columnas de piedra. La gloria de Osiris se había convertido en su tormento. ¿Cuánto tiempo más debía permanecer en el papel de espectador? ¿Por qué la gente reverenciaba a su hermano mientras él quedaba relegado a la periferia del poder? La respuesta a esas preguntas ardía en su pecho como un fuego que no podía apagar. Set no solo ansiaba el trono de Egipto, lo consideraba suyo por derecho. Y si el destino no lo entregaba por sí mismo, entonces él se encargaría de tomarlo. Con la astucia que le caracterizaba, Set comenzó a urdir su plan en silencio. Convocó a los hombres que aún le eran leales, aquellos que resentían la paz impuesta por Osiris. Los reunió en una sala velada por la oscuridad de la noche. El reino ha vivido demasiado tiempo bajo la falsa armonía, declaró Set con una voz firme. Egipto necesita fuerza, no debilidad disfrazada de justicia. La conspiración había comenzado. Set sabía que no podía enfrentarse abiertamente a Osiris. Su hermano contaba con la lealtad del pueblo y con el favor de los dioses. La única forma de derrocarlo era mediante el engaño, una trampa tan perfecta que nadie sospecharía hasta que fuera demasiado tarde.
Fue entonces cuando concibió el objeto que sellaría el destino de su hermano, un cofre. Mandó a construir una caja de madera finamente ornamentada, tallada con los más exquisitos relieves dorados y piedras preciosas incrustadas en su superficie, un tesoro digno de la mirada de un dios. Pero había un detalle que solo Set conocía: el cofre estaba diseñado exactamente con las proporciones del cuerpo de Osiris, ni un centímetro más grande ni uno más pequeño. Era una prisión disfrazada de regalo. Con su plan en marcha, Set organizó un gran festín en honor a su hermano. Convocó a nobles, sacerdotes y a todos aquellos que buscaban la compañía del rey. Las aguas del Nilo avanzaban con su eterno murmullo, serpenteando entre los campos fértiles como si resguardaran secretos de dioses y reyes. La luna llena iluminaba la vasta llanura con un resplandor pálido, reflejándose en el cofre ornamentado que ahora descansaba en el gran salón del palacio. Set, con una sonrisa apenas contenida, observaba su creación. Un ataúd tallado con la precisión de un artesano, adornado con símbolos dorados y piedras preciosas que simulaban la magnificencia de un regalo digno de Osiris. Los nobles y sacerdotes, invitados al gran festín, recorrían el salón con copas rebosantes de vino. Set, con un gesto teatral, levantó la mano y pidió la atención de los presentes. «Esta noche he traído un obsequio para aquel que encaje perfectamente en su interior», anunció, indicando el cofre con un ademán calculado. Las risas llenaron el aire y uno a uno los invitados probaron suerte. Se acostaban dentro del ataúd ornamentado, disfrutando del juego, pero ninguno encajaba con precisión en sus dimensiones. Set observaba tratando de ocultar la impaciencia que ardía en su pecho. Solo había un hombre que debía probar su suerte. Osiris, majestuoso en su túnica blanca, avanzó con tranquilidad. Su rostro irradiaba confianza, sin sospechar la traición que se cernía sobre él. El pueblo lo amaba, su hermano le había brindado un homenaje. ¿Qué razón tenía para desconfiar? Cuando Osiris se acostó dentro del cofre, la sala entera quedó en silencio. Era perfecto, demasiado perfecto. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, Set dio la señal. Los hombres de Set, ocultos entre los invitados, saltaron al frente con la velocidad del rayo. Las manos firmes del traidor se cerraron sobre la tapa del ataúd y con un golpe seco la sellaron con clavos de hierro. Osiris, atrapado en la oscuridad absoluta, intentó moverse, pero el hechizo de su hermano lo mantenía inmóvil. Su propio aliento era lo único que podía escuchar. Set no perdió tiempo. Ordenó a sus hombres que levantaran el cofre y lo sacaran del palacio bajo la cubierta de la noche. Atravesaron calles y callejones, evitando miradas curiosas, hasta llegar a la orilla del Nilo. Allí, bajo el resplandor de la luna, Set contempló su obra. «Ahora el trono es mío», susurró, y con un gesto final el ataúd fue empujado al río. Las aguas, silenciosas testigos de la traición, lo recibieron con sus brazos invisibles, llevándolo lejos del reino que había gobernado. Osiris desapareció en la corriente y con él la era dorada de Egipto.
La brisa nocturna recorrió los templos vacíos, llevando consigo un eco de incertidumbre. La ausencia de Osiris se extendía por todo Egipto, como si el mismo Nilo hubiera dejado de fluir. Las voces de los sacerdotes, acostumbradas a invocar su nombre en cantos de gratitud, ahora susurraban oraciones entre el miedo y la desolación. La noticia de su desaparición se esparcía como el fuego entre las cañas del río, y fue entonces cuando Isis supo que debía actuar. No hubo llanto cuando los rumores llegaron a sus oídos, no hubo súplicas ni lamentos, solo una determinación férrea que endureció su corazón. Con un manto oscuro cubriendo su figura, dejó el palacio y recorrió las tierras con un único propósito: encontrar a Osiris. Isis se adentró en las aldeas, preguntando a pescadores y mercaderes, buscando cualquier pista del cofre maldito. Atravesó desiertos y atravesó las ciudades del delta, siguiendo el rastro de quienes podían haber visto algo extraño en el río. La desesperación crecía dentro de ella, pero no dejaba que el miedo gobernara su espíritu. No podía permitirse el lujo de fallar. Los días pasaron y finalmente su viaje la llevó hasta Biblos, una tierra extranjera donde los rumores hablaban de un objeto sagrado encontrado en la orilla del mar. Un gran árbol había crecido alrededor de él, envolviéndolo con sus raíces como si lo resguardara de los hombres. Al llegar al palacio donde se encontraba el misterioso tronco, Isis se presentó como una viajera, ocultando su verdadera identidad. Con astucia y paciencia, ganó el favor de la reina y consiguió entrar a los aposentos sagrados donde el árbol era venerado. Entonces lo vio. Entre las raíces entrelazadas, el cofre descansaba atrapado en la madera, como si la naturaleza misma hubiera intentado proteger a su esposo de la codicia de los hombres. Isis cayó de rodillas, tocando la superficie con una reverencia silenciosa. Después de tantas noches sin descanso, después de atravesar desiertos y mares, lo había encontrado, pero la batalla no había terminado. Osiris aún estaba atrapado y Set aún reinaba sobre Egipto. Con la misma determinación con la que había iniciado su viaje, Isis preparó su regreso. Llevó el cofre consigo, alejándose de las miradas humanas. En su corazón ardía la promesa de restaurar el equilibrio, de devolver a Osiris al lugar que le pertenecía. Egipto aún no estaba perdido. Las aguas del Nilo susurraban un lamento bajo la luz temblorosa de la luna. Isis, envuelta en su manto oscuro, sostenía el cofre contra su pecho mientras avanzaba por los senderos ocultos de Egipto. Había cruzado tierras extranjeras, había burlado la vigilancia de los hombres, y ahora, tras incontables noches sin descanso, regresaba al lugar donde su esposo debía ser restaurado. Pero la amenaza de Set pendía sobre ella como una daga invisible acechando en cada sombra. El viaje fue arduo. Isis se ocultaba en ruinas olvidadas durante el día y recorría los caminos bajo el velo de la noche, confiando en que las estrellas guiarían su destino. En cada pueblo que cruzaba, encontraba miradas furtivas y susurros temerosos. Set gobernaba Egipto con mano de hierro y nadie se atrevía a desafiarlo.
Finalmente, la diosa llegó a un santuario secreto, donde los sacerdotes que aún la veneraban la recibieron en silencio. Allí, entre columnas erosionadas por el tiempo, comenzó su obra. Trazó símbolos sagrados sobre la piedra, invocó los poderes primordiales que una vez dieron vida al mundo. Su voz, firme y solemne, resonó como un eco antiguo que despertaba la esencia dormida en el cofre. Pero el universo tembló. Desde su palacio, Set sintió la perturbación como una brisa cargada de advertencias. Sin dudarlo, montó en su carro de guerra y recorrió la noche con la furia de una tormenta. Sabía que Isis había regresado y no permitiría que su plan se desmoronara. El enfrentamiento fue inevitable. Set irrumpió en el santuario con la violencia de un huracán. Isis, aunque agotada, se interpuso entre él y el cuerpo de Osiris. «No puedes arrebatarme lo que es mío», dijo la diosa con el fuego de la determinación en su voz. Set sonrió con la certeza de un verdugo. «Ya lo hice una vez, lo haré de nuevo». Entonces avanzó. La batalla fue breve pero brutal. Las energías divinas chocaron, estremeciendo las columnas del santuario. Isis luchó con todo su poder, pero Set era implacable. En medio del caos, logró arrebatar el cofre de sus manos. La diosa cayó de rodillas cuando vio a su enemigo escapar en la sombra. Su esposo, su rey, había sido robado de nuevo, pero Isis, con la determinación aún intacta, juró que no permitiría que la historia terminara aquí. Las sombras se extendían sobre Egipto como presagios de la desgracia que estaba por consumarse. Set avanzaba con paso firme. En sus manos sostenía el cuerpo de Osiris, aún inmóvil, aún portador de una divinidad que él deseaba borrar para siempre. La traición ya había sido cometida, pero no bastaba haber arrancado a su hermano del trono. Set sabía que mientras Osiris existiera, mientras su esencia permaneciera intacta, aún habría quienes esperaran su regreso, y eso no podía permitirlo. Con una frialdad que solo los dioses conocían, llevó el cuerpo a un lugar donde el polvo nunca descansaba, donde el sol castigaba la tierra sin misericordia. Allí, bajo el cielo ardiente, Set desenvainó su cuchillo de obsidiana y miró por última vez el rostro inerte de su hermano. Sin titubear, hundió la hoja en la carne sagrada de Osiris. El silencio del desierto fue su único testigo cuando sus manos se movieron con precisión despiadada, separando los miembros del dios muerto. La sangre se derramó sobre la arena como un tributo amargo, y Set, sin detenerse, continuó hasta que el cuerpo quedó reducido a fragmentos. Pero no era suficiente. La destrucción debía ser total. Uno a uno tomó los restos y los arrojó a los 4 rincones de Egipto. Lanzó una pierna a la profundidad del río, una mano a los bosques sagrados y el torso a las montañas lejanas. Ningún fragmento debía permanecer junto a otro. Ninguno debía ser encontrado con facilidad. Cuando la última parte de su hermano desapareció entre las aguas del Nilo, Set se detuvo, respiró hondo contemplando su obra. El rey perdido no podría regresar. Su cuerpo estaba esparcido en el viento, oculto entre la tierra, perdido en el olvido.
Con una sonrisa cruel, Set se giró y dejó que la noche cubriera su crimen, pero los dioses observaban, y además Isis aún estaba allí. La noche envolvía a Egipto con su manto de silencio, y bajo el resplandor espectral de la luna, Isis avanzaba con el peso de la historia sobre sus hombros. Había viajado a los confines del mundo, había cruzado desiertos abrasadores y mares inciertos, todo por un único propósito: recuperar cada fragmento de Osiris. No había descanso para la diosa, solo el eco de su juramento resonando en su pecho. Uno a uno, los restos del dios fueron encontrados. En la profundidad del Nilo, bajo el polvo del desierto, entre los templos abandonados donde aún quedaban vestigios de su grandeza. Cada hallazgo era un triunfo, pero también un recordatorio de la crueldad de Set. Isis, con manos temblorosas pero firmes, restauraba los miembros de su esposo, recomponiendo lo que la traición había intentado deshacer. Cuando el último fragmento fue hallado, la diosa lo llevó al santuario oculto, un lugar donde las estrellas parecían respirar con ella, donde los dioses antiguos observaban en la penumbra. Se arrodilló ante el cuerpo reconstruido y comenzó el ritual. Sus labios, moviéndose con una precisión ancestral, pronunciaron los nombres sagrados, los que tejían el tejido mismo de la existencia. La energía ancestral vibró en el aire ondulando como el agua bajo el poder de la luna. El viento se detuvo, la tierra contuvo el aliento, y entonces un estremecimiento recorrió el santuario. Los ojos de Osiris, cerrados por demasiado tiempo, se entreabrieron. Un destello de luz emergió de su piel restaurada, un resplandor que no pertenecía al mundo mortal. Isis observó en silencio. Algo había cambiado. Osiris había cruzado el umbral de la muerte, y aunque su cuerpo volvía a estar completo, el reino de los vivos ya no le pertenecía. Egipto no sería su hogar. Su destino ahora yacía en otro reino. Isis lo sabía. Pero por un instante, solo por un breve instante, se permitió contemplar el rostro de su amado, aquel que había desafiado el abismo para volver. El viento nocturno susurraba entre los templos abandonados, llevando consigo los ecos de un Egipto perdido en la sombra. En lo profundo del santuario oculto, donde la luz de la luna bañaba la piedra con su resplandor espectral, Isis contemplaba el cuerpo restaurado de Osiris. Había luchado contra el destino, había desafiado el abismo y había conseguido traer de vuelta a su esposo, pero la victoria era amarga. Osiris ya no pertenecía al mundo de los vivos. La muerte lo había reclamado, y aunque su esencia persistía, su lugar ya no estaba entre los hombres. Isis lo sabía, pero en su corazón ardía aún un último propósito. Su esposo no gobernaría Egipto, pero su legado debía continuar. En la quietud del templo, Isis invocó las energías divinas una última vez. Se acercó a Osiris y con el aliento de los dioses sobre ella concibió a su hijo. Horus, el legítimo heredero de Egipto, nacido de la unión sagrada entre la vida y la muerte. La diosa sintió el cambio en su ser. Ya no era solo la guardiana del cuerpo de Osiris, ahora era madre, portadora de la esperanza que algún día restauraría el equilibrio perdido. Pero el peligro aún acechaba.
Set, aunque ignorante de lo ocurrido, seguía gobernando con impunidad, y si llegaba a descubrir al hijo de Osiris, no dudaría en acabar con él antes de que pudiera reclamar lo que era suyo por derecho. Isis, con la certeza de una madre que entiende el peligro, ocultó su embarazo y se retiró a las tierras solitarias. Se refugió en los pantanos del delta, donde las aguas traicioneras mantenían alejados a los hombres y la vegetación crecía lo suficientemente espesa como para cubrir su presencia. Allí, entre los juncos que se mecían con el río, esperó el nacimiento de Horus. Los dioses observaban en silencio. El destino de Egipto aún no estaba sellado. El viento del desierto soplaba con un murmullo inquieto, levantando remolinos de arena sobre las tierras que alguna vez habían sido gobernadas por Osiris. En los pantanos del delta, oculto entre la espesura de los juncos, Horus había crecido bajo la protección de Isis. Su madre, con la paciencia de quienes desafían el destino, le había enseñado los secretos de los dioses y los misterios del mundo. No fue solo una crianza, fue un adiestramiento. Desde su nacimiento, Horus comprendió que su vida no le pertenecía por completo. En su sangre estaba la herencia de un rey caído y en sus manos debía forjarse la justicia que restauraría el equilibrio. Creció en silencio, aprendiendo los caminos de Egipto sin ser visto, observando las huellas de la opresión de Set en cada rincón del reino. Sabía que no podía esconderse para siempre. Cuando su cuerpo se fortaleció y su mente se templó, Horus abandonó los pantanos. Su viaje fue solitario, pero en cada paso sentía la presencia de aquellos que esperaban su regreso. Atravesó aldeas donde los hombres lo miraban con un respeto silencioso, sus rostros estaban marcados por el sufrimiento de años bajo el reinado del usurpador. No les habló, no había necesidad, todos sabían quién era y qué debía hacer. Su destino lo llevó ante los dioses. En el tribunal celestial, rodeado por aquellos que habían observado la caída de su padre sin intervenir, Horus elevó la voz con el peso de generaciones sobre sus hombros. Soy Horus, hijo de Osiris, he venido a reclamar mi lugar. Set debe responder por su traición. El silencio se extendió en la sala sagrada. Los dioses sabían que el momento había llegado. No habría palabras para resolver este conflicto, solo el lenguaje del combate. Así comenzó la batalla. Horus y Set se enfrentaron con la fuerza de los elementos mismos. Cuando sus armas chocaron, el cielo rugió con el estruendo de la tormenta y el Nilo desvió su cauce ante la violencia desatada. Set, poseedor de la furia del desierto y la brutalidad del caos, atacó con golpes que hicieron temblar las montañas. Pero Horus, el hijo nacido del sacrificio, resistió cada embestida. No retrocedió, no vaciló. Los días transcurrieron entre el acero y la sangre derramada sobre la tierra. Set se movía con la velocidad de la tempestad, buscando una oportunidad para quebrar la voluntad de su sobrino. Horus, sereno en su furia, respondía con la precisión de un guerrero moldeado por la justicia. Cada movimiento llevaba consigo el recuerdo de su padre, cada ataque era una afirmación de que el reinado del usurpador debía terminar. En el fragor de la lucha, Set encontró una brecha en la defensa de Horus y con un movimiento certero arrancó su ojo izquierdo. El dolor atravesó al joven dios como un relámpago, pero no cayó.
Set creyó que la victoria estaba asegurada, que su enemigo, debilitado, no podría continuar. Pero Horus no luchaba con la vista, luchaba con el corazón. Ciego en un mundo de sombras, el hijo de Osiris se alzó con una furia nueva. Con un golpe final, su espada encontró el cuerpo de Set y el caos se estremeció. El usurpador tambaleó, sintiendo por primera vez el peso de la derrota. Egipto observó en silencio cuando su legítimo heredero emergió del polvo de la batalla. No todo estaba resuelto, pero el equilibrio había comenzado a inclinarse. La guerra aún no había terminado, pero su desenlace ya estaba escrito. El polvo de la batalla aún flotaba en el aire cuando Horus, cubierto de cicatrices y con su mirada ardiente de determinación, se presentó ante los dioses. Había combatido a Set con la fuerza de la justicia y el legado de su padre, pero la guerra no bastaba para restaurar el equilibrio. Era hora de que el destino se decidiera por decreto divino. El tribunal celestial se erigía majestuoso, envuelto en luz dorada y sostenido por columnas que parecían tocar el cielo. Allí, sentados en sus tronos de piedra inmortal, los dioses observaban al joven guerrero con ojos antiguos, pesando su causa en el tejido mismo del universo. En el centro de la sala, Ra, el supremo juez, contemplaba a los dos contendientes. A un lado Horus, el legítimo heredero, firme pese a las heridas. Al otro, Set aún desafiante, pero con el peso de la derrota marcando su semblante. La voz de Ra resonó como un trueno en la inmensidad del cosmos. Horus ha reclamado su derecho al trono de Egipto. Set, quien lo usurpó, se enfrenta ahora al juicio de los dioses. La tensión era palpable. La guerra entre los dos había estremecido los pilares de la creación y la decisión que se tomaría ese día determinaría el destino de la tierra. Los dioses debatieron. Algunos sostenían que Set, pese a su crueldad, había mantenido el orden en el reino. Otros afirmaban que Horus, hijo de Osiris, debía ocupar el lugar que su padre perdió por la traición. Pero el equilibrio no podía ser ignorado. La balanza debía inclinarse hacia la justicia. Isis, que había observado el juicio en silencio, se adelantó. Su presencia iluminó la sala con una solemnidad inquebrantable. Con voz firme habló de la traición de Set, de la sangre derramada, de la lucha incansable de Horus por restaurar el orden. Expuso la verdad con la certeza de quien había visto el mundo hundirse en el caos y había luchado por salvarlo. Ra escuchó. Los dioses escucharon y entonces el juicio llegó a su conclusión. Set perderá el trono, Horus gobernará Egipto, así lo dictan los dioses. El decreto sacudió la tierra misma. Set, furioso pero impotente, apretó los dientes ante la sentencia, incapaz de desafiar la voluntad de los dioses. Horus, con la mirada alzada hacia el tribunal, aceptó su destino. La guerra había terminado. Egipto tenía un nuevo rey, pero el futuro aún reservaba un último destino para Osiris. Las estrellas brillaban con un resplandor sereno sobre Egipto, reflejando en el Nilo la quietud que precede a los cambios divinos. La guerra había terminado. Horus, con la bendición de los dioses, ahora ocupaba el trono, restaurando el orden que había sido arrebatado por Set.
Sin embargo, su victoria no era el final del destino de Osiris. Aunque su hijo había reclamado su lugar en la tierra, el antiguo rey aún aguardaba su renacimiento en un reino que iba más allá de los límites mortales. En el santuario oculto donde Isis había reunido sus fragmentos, la esencia de Osiris persistía, tejida entre los hilos del tiempo y la voluntad de los dioses. No podía volver al mundo de los vivos, pero tampoco estaba destinado a desaparecer. Su camino lo llevaba hacia otro reino, uno donde su sabiduría y justicia serían eternas. Ra, el dios supremo, descendió desde el horizonte ardiente y se presentó ante el espíritu de Osiris. Su voz, firme como la corriente del Nilo, resonó en las piedras del templo. Tu tiempo en la tierra ha concluido, pero tu existencia perdura. No gobernarás entre los hombres, sino que serás el juez de aquellos que atraviesan las sombras de la muerte. Osiris aceptó su nuevo destino con la solemnidad de un rey que entiende el flujo del universo. Ya no era el señor de Egipto, pero en su renacimiento se convertiría en algo más trascendente. El soberano del inframundo, el guardián de las almas que cruzaban el umbral de la muerte. Guiado por los dioses, descendió a la Duat, el reino oculto donde los espíritus viajaban después de su vida mortal. Allí, entre las cavernas sagradas y los ríos que fluían con la luz de las estrellas, Osiris tomó su lugar en el trono de los muertos. Con la balanza de la verdad en su mano, juzgó las almas con una justicia inquebrantable, separando a los dignos de los corruptos, asegurando que el orden del universo prevaleciera incluso en la eternidad. Así, mientras Horus gobernaba Egipto bajo la luz del sol, Osiris reinaba en la oscuridad serena de la Duat, protegiendo el equilibrio de ambos mundos. El antiguo rey no había desaparecido. Su legado se extendía más allá de la vida, más allá del tiempo. Bajo el gobierno de Horus, Egipto prosperó una vez más. Las tierras volvieron a florecer, los sacerdotes entonaban alabanzas al nuevo rey y la sombra de Set se desvanecía en los rincones oscuros del reino. Sin embargo, el pueblo no olvidaba. En cada oración, en cada ceremonia, Osiris era recordado como el juez supremo, el guardián del equilibrio que aseguraba el paso de las almas hacia su destino final. Su legado no estaba solo en los monumentos, sino en la creencia de que la vida y la muerte eran parte de un ciclo sagrado, uno que él mismo había establecido. Las enseñanzas de Osiris se arraigaron en los corazones de los hombres, influyendo en las tradiciones de aquellos que buscaban la verdad más allá de la existencia terrenal. Su mito trascendió generaciones, moldeando la visión de la vida después de la muerte y estableciendo las bases de una fe que perduraría por siglos. En las profundidades de la Duat, el reino de los muertos, su trono permanecía firme y su balanza pesaba los corazones de los difuntos con imparcialidad divina. Pero más allá de los templos y las leyendas, Osiris vivía en la memoria de su pueblo. Su sacrificio, su caída y su resurrección no fueron solo un relato divino, sino un símbolo de esperanza, una prueba de que la justicia podía prevalecer, incluso ante la traición más oscura.
Así, mientras las estrellas continuaban su danza en el cielo y el Nilo seguía su curso eterno, el nombre de Osiris perduraba, no como un rey caído, sino como un dios inmortal. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete para más relatos. Activa la campanita y cuéntanos en los comentarios qué historia te gustaría escuchar. Hasta pronto.